Empecemos este video cuestionando algo. ¿Qué le pasa al presidente? Creo que la semana pasada fue una de esas en las que tuvimos que haber marcado un alto en el camino y preguntar, ¿qué pasa con el presidente? A ver, es que incluso entre los más críticos se preguntan esto. Y es que el presidente se veía como un hombre bien intencionado. Uno podía estar en desacuerdo o no con sus métodos, en los resultados de su gobierno, pero se le veía como un hombre cercano al pueblo, como un hombre con sentimientos reales y cercanos a su gente. Pero ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Ahora vemos una figura de un hombre lleno de poder que cree que todo, absolutamente todo se trata de él. Que todo lo que pasa es para golpearlo políticamente. Yo no sé si esta semana tocó fondo o ha alcanzado nuevos límites, pero lo que estamos viendo es que es un presidente que frente a casi 60,000 personas muertas por la pandemia, no quiere hablar de estas vidas perdidas, no quiere hablar de esa tragedia, no quiere contarlas. Es como si cada persona que muriera por el COVID-19 fuera por atacarlo a él y a su gobierno. Tenemos a toda la chombada, a toda la sopilotada, contando todos los fallecidos. Es como su nota principal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el presidente? Y es que si nos ponemos a revisar, ya atacó a las mamás que protestaron porque cancelaron las guarderías de sus hijos, ya atacó a las mujeres que se manifestaron contra los feminicidios, ya atacó incluso a los papás que pedían medicamentos para sus hijos ante el desabasto de medicamentos para el cáncer. También incluso ya atacó a las víctimas de violencia, personas que han visto morir a sus familias y que solo marchan pidiendo seguridad. Y ahora quiere esconder a los muertos de la pandemia bajo una alfombra. Llevamos 140 días desde que murió el primer paciente con COVID-19. 140 días después, el presidente propone guardar un minuto de silencio y ya llevamos 50,000 víctimas. Y es justo el problema que no quiere escuchar, porque justo ese número se le estrella en la cara como la prueba irrefutable de la pésima estrategia del gobierno frente a la pandemia. Y algo muy curioso de nuestro presidente, él no quiere que se hagan comparaciones refiriéndose a la pandemia, pero somos el tercer país a nivel mundial con mayor número de muertos. Y es un dato que ahí está. Por cierto, todos los países del mundo, todos, absolutamente todos, cuentan a sus muertos, porque nadie los quiere olvidar, porque hay que darles un lugar en la historia de esta desgracia. No es un tema personal, tampoco es un tema político, es un tema de empatía, de solidaridad y de saber cómo vamos para evitar precisamente más muertes. Un claro ejemplo de empatía, de solidaridad, de saber cómo vamos es el New York Times, que además de publicar sus cifras en la portada, dedicó varias páginas para poner los nombres y apellidos de cada una de las 100,000 personas fallecidas por el COVID-19 hasta ese momento en Estados Unidos. Información que es de interés público, que es de interés de salud, que se trata de vidas y que sobre todo nadie está exento de ser parte de estas estadísticas. Y justo el día 4 de junio, el estratega, el científico, el político, el bonito, el caeme bien del presidente, el subsecretario López-Gatell, reconoció que su estimación inicial había fallado, que no iban a ser 6,000 muertos que él pronosticó en el inicio, pero como siempre él dijo que estaba contemplado como parte de un modelo y como una posibilidad. En pocas palabras, o sea que nosotros éramos los tontos, pero ya para ese momento ya iban 12,000 muertos, el doble de su pronóstico. ¿Y qué dijo el experto Gatell? Pues simplemente decir que íbamos súper bien y que no podemos hablar de una situación que estuviera fuera de control o que estuviéramos viviendo una catástrofe, porque él considera que una catástrofe sería llegar a las 60,000 personas muertas. Por cierto, el día de hoy que estoy grabando este video van 55,908 personas fallecidas por el COVID-19. El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500 y teníamos así
hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. Pero ¿cuál es el mensaje de nuestro presidente ante esto? Y si nos vamos a resultados, que en el continente americano estamos en el 5º lugar, son más los fallecidos en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Perú. Y si nos comparamos con Europa, son más los fallecidos en España, en Francia, en Inglaterra que en México. Pero usted y yo sabemos que esto no es cierto. De hecho, al día siguiente de esta declaración se publicó un cruce de datos y resulta de que México está en el primer lugar de los países con más muertes por COVID-19 por cada millón de habitantes. En la última semana hemos sido el primer lugar. ¿Cuál pandemia ya domada? Los muertos y los contagios no se pueden ocultar. Y vaya que el presidente ha tratado con todo tipo de distracciones para no hablar de este problema. Y es que no vea la realidad del presidente. No es que no quiera ver esa realidad. Lo que no quiere es que lo veamos nosotros. No quiere que nosotros veamos esa realidad. Porque lleva meses diciendo que ya se domó la pandemia. Lleva meses diciendo que lo peor ya pasó. Bueno, insiste en que su estrategia contra el COVID-19 ha sido un éxito. ¿Cuál éxito? Somos el tercer país a nivel mundial con más muertes a causa del COVID-19. Pero su gran argumento es que todo esto ha sido un éxito porque los hospitales no están saturados. Sí, nos llevó más tiempo, pero no se saturaron los hospitales. Y si no hay saturación de los hospitales es porque el llamado que hizo el propio gobierno desde el inicio de la pandemia fue a que la gente no fuera al hospital a menos de que fuera algo muy grave. Mejor quedarse en casa si los síntomas no fueran tan fuertes. Y sí, la gente prefiere morir en casa porque ya saben cómo están los hospitales públicos, sin camas suficientes, con poco personal, sin insumos y una vez internado, si las cosas se ponen más graves, pues ya ni siquiera existe la posibilidad de despedirse de los suyos. Y pues mejor para el gobierno porque a esas personas no las cuenta entre las víctimas. Y si vemos los datos encontramos que son devastadores. Simplemente en el IMSS, el 43% de la gente que es hospitalizada muere. Casi la mitad de las personas que entran al hospital ya no salen. Comparado con los hospitales privados o con el hospital del ejército, la probabilidad de fallecimiento es mucho menor, del 15%. Y pues con razón hay tantas camas disponibles en los hospitales públicos. Primero te dicen que no vayas a menos de que sea algo muy grave. Y si ya te internan, la probabilidad de que mueras es altísima. Por eso la gente no va. Claro, sobran camas, pero también sobran muertes. ¿Y por qué mueren? Porque no los hospitalizan a tiempo, para evitar que se pongan graves. Hoy todo el mundo sabe que la atención temprana es clave para vencer al COVID-19. Pero el día de hoy estamos a unos días de llegar al escenario más catastrófico, que así lo calificó Gatell. Estamos a unos días de llegar a los 60,000 muertos. Y la pregunta es, ¿ya va a cambiar la estrategia con la finalidad de que no siga muriendo más gente? ¿Ya aceptarán por fin que su estrategia falló? Otro dato que es muy importante es que en el mundo hay cada vez más pruebas para detectar el COVID-19. Pero en México cada vez hay menos y además no son para cualquiera. Y es que en este país donde ya se acabaron los privilegios y la corrupción, sí hay pruebas para todo el gabinete presidencial cuando las quieran. Pero no hay pruebas para la población que tiene síntomas, ni para los que estuvieron en contacto de riesgo, ni para el personal de salud quienes tramitaron su incapacidad. Para ellos no hay. Y un dato muy importante es que a partir del 20 de julio va en picada el número de pruebas. Y eso de que por sí no había muchas, imagínense cómo estamos. Y es que ahí está el truco. Por eso, curiosamente, en las últimas 2 semanas dicen las cifras oficiales que hay menos contagios. Pero no es de que haya menos contagios, es que se están haciendo menos pruebas. Y si hay menos pruebas, lo lógico es que se cuenten menos contagios. Es una reducción artificial, pues. La realidad
es que la pandemia no cede y sigue creciendo. Y lo malo, que seguimos con la misma estrategia que marca el gobierno. Sin duda los resultados van a ser todavía más devastadores. El presidente debe de entender por una vez que no siempre se trata de él, que ahorita la víctima no es él, que ahorita las víctimas son millones de mexicanos condenados por un gobierno que ha fracasado y que es demasiado arrogante para aceptar un error y corregir los planes estratégicos del COVID-19. No nos queda más que esperar a ver cómo termina toda esta situación y esperemos que el plan, la estrategia de nuestro presidente cambie y que entienda que el contabilizar las muertes del COVID-19 no se trata de política. Y pues bien amigos, por mi parte fue todo, espero que les haya gustado el video. No dejen de compartirlo y de darle like, pero sobre todo y lo más importante, como siempre, suscríbanse al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto, seguramente así será, en un video nuevo.